El predicador católico Juan Francisco Quintana nos comparte una reflexión sobre el descenso que Jesús hizo a los infiernos. Este es un tema poco abordado, por eso le invitamos a observar y escuchar el video hasta el final. Le sugerimos compartir esta reflexión con todas las personas que le sea posible. De esta forma, contribuirá con la evangelización digital. El tema es el descenso de Jesús a los infiernos. Poco se habla de esto y pues se me pedía hablar y le dije que íbamos a hacer un programa solo de ello porque sí hay bastante que hablar. Decíamos en el numeral 633, ¿verdad? Estábamos viendo que Jesús no bajó a los infiernos para liberar de ahí a los condenados. Estamos leyendo el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Tampoco bajó para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Pero hay algo que yo quisiera repetir y que es muy importante. Dice la Escritura, llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban ahí estaban privados de la visión de Dios. Imagínense usted. Luego nos vamos a ir ahora al numeral 634 para continuar. Dice, hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. Recuerden, en 1 de Pedro 4:6 nos habla de ello, ¿verdad? El descenso de los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús. Fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres, de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Numeral 635, Cristo por tanto bajó a la profundidad de la muerte, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. En adelante Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del Hades, y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Filipenses capítulo 2 versículo 10. Aquí pues existen dos formas de ver. Yo quisiera hablar hoy de esto porque cuando nos habla de que descendió a los infiernos, también lo podemos ver en la vida personal de cada uno. Cuando uno vive aquí en la tierra, automáticamente está lejos de Dios, su vida es un infierno. Jesús llega hasta ese infierno precisamente a rescatar las almas de los justos. Yo le voy a hablar un poquito de mi vida para no tocar la vida de nadie. Cuando yo estaba en el alcoholismo, cuando yo estaba en la drogadicción, cuando yo estaba en esa vida desordenada que llevaba, definitivamente había sufrimiento, porque yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Uno habla de la persona como que la persona está haciendo daño solamente, pero también, déjeme decirle, la persona está sufriendo, ¿verdad? Solo que es otro tipo de sufrimiento, y el que no lo entiende es muy simple decir, sufre porque quiere. Fíjese que no, a mí me impacta como lo dice San Pablo en Colosenses. Ahí nos viene él a aclarar esa partecita. Yo quisiera que me acompañe Colosenses capítulo 2, si no estoy mal. Colosenses capítulo 2 nos habla de esa libertad, y es precisamente a la libertad que se refiere también cuando Jesús desciende a los infiernos, ¿verdad? A ese infierno suyo, a ese infierno mío, donde Jesús descendió, ¿verdad? Donde Jesús descendió, ¿para qué? Para liberarnos.
Dice en el capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 13: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado, fíjese, les ha dado vida juntamente con Cristo. Aquí está, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Y aquí está de lo que estoy hablando. Dios anuló, y aquí lo dice el catecismo, ¿verdad? Eliminó a la muerte, o sea, el diablo, dice, quien la provoca. Y aquí lo dice: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Veamos entonces, amados hermanos, cómo Jesús desciende a tu infierno, desciende al mío, y va a descender al infierno de algunos que aún pues puedan vivir esclavos, estén viviendo esclavos del pecado, porque ahí es donde Jesús llega precisamente, ahí es donde Él desciende, como lo decimos a veces, ¿verdad? Él metió su mano, que así lo decimos, Él metió su mano, ensució su mano, la metió en el fango de mi vida, en el fango donde yo me encontraba, en el fango donde alguno de ustedes tal vez se encontraba. Cada uno conoce su Egipto, cada uno conoce de dónde fue rescatado, cada uno conoce de qué infierno fue rescatado. Y Jesús va y mete la mano y se la ensucia. ¿Para qué? Para podernos sacar de ese fango. Entonces, el descenso de Jesús a los infiernos no solamente habla del lugar de los muertos, el Hades o el Sheol. No, está hablando también de la vida personal de cada uno de nosotros. Jesús desciende a tu infierno, descendió a mi infierno, desciende al infierno de las personas que aún están lejos de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros vivíamos antes, estábamos muertos, ¿verdad? Y es bien interesante entender eso, porque si Jesús desciende al lugar de los muertos, y aquí en Filipenses capítulo 2 nos dice que nosotros estábamos muertos, esto es para que podamos comprender también el significado de este descenso de Jesús a los infiernos. Dice en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dice: antes ustedes estaban muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús descendió entonces ¿a dónde? Al lugar de los muertos, ahí donde tal vez tú estabas, donde yo estaba. Estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo. O sea, es el lugar donde estábamos siendo esclavos, porque aquí dice: y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Y ahí vimos a Pablo en Efesios 6:12, nos va a decir que la lucha que nosotros tenemos no es contra la carne, no es contra la sangre, es contra demonios, potestades, dominadores, etcétera, que de alguna manera pues esclavizan, quieren destruir la obra de Dios, quieren destruir lo que Dios más ama, usted y yo, quieren destruir lo que Dios edificó con tanto amor. Pero ahí es donde decían de Jesús, a ese infierno. Por eso hay que clamarle a Jesús, por eso hay que pedirle a Él. Allá en Mateo 6:33 dice: busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadido. Lo más importante, amado hermano, en esta noche lo digo, lo más importante que nosotros tenemos que ver en nuestra vida es no el tener, ¿verdad? Porque las cosas materiales al final se quedan. Lo más importante, hermano amado, ya lo dijo Jesús allá cuando fue a visitar a Lázaro, se recuerda, ¿verdad? Donde Marta estaba ocupada en sus quehaceres y María estaba ahí a los pies del maestro, dice, ¿verdad? Así como está usted ahorita escuchando al maestro, porque yo no soy el maestro,
Jesús dice: el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechace a ustedes me rechaza a mí. O sea, usted está sentado a los pies del Maestro, que es Jesús, aprendiendo de Él. Él inspira lo que nosotros aquí decimos y enseñamos. No se rechaza a la persona, sino se rechaza a Jesús, y no se acepta a la persona, sino se acepta a Jesús. Entonces Jesús hoy nos está enviando este mensaje precisamente para que seamos libres. Por eso dice que allá en 1 de Pedro dice que Él le predicó aún a los muertos, pero no entendamos solamente a los muertos, aquellas personas que ya habían partido. Estoy hablando antes de que Cristo viniera, la verdad, aquellos justos que estaban ahí en el lugar de los muertos, condenados, ¿verdad?, por la ley prácticamente. Sino está hablando hoy mismo, está hablando, Jesús desciende ahí a tu vida, hermanos, si aún es un infierno. Jesús desciende a tu vida si aún estás en el lugar de los muertos. Apocalipsis dice claramente, ¿verdad?, que hay personas que parecen vivas pero están muertas. ¿Sí? O sea, ustedes estaban muertos, Efesios 2, ustedes estaban muertos. Entonces Jesús desciende al lugar de los muertos, ¿para qué? Para levantarnos, para sacarnos, para liberarnos, para darnos nueva vida. Y esa debe ser nuestra oración día a día. Jesús, libérame, Jesús, sácame de este lugar. Y si usted tiene familiares que aún no conocen de Jesús, su oración debe ser esa: Señor, rescátalo de ese fango, rescátalo de ese lugar de los muertos, llévalo al lugar de la vida. Hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero al final está la muerte. Entonces nosotros tenemos que comprender hoy, ¿verdad?, que Jesús tiene, dice, las llaves de la muerte y del Hades. Y al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en nuestra vida. Un gran silencio reina hoy en la tierra, un gran silencio y una gran soledad, un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra ha temblado y se ha calmado porque Dios se ha dormido en la carne y ha ido a despertar a los que dormían desde, oiga, hacía siglos. Va a buscar a Adán, nuestro primer padre, la oveja perdida. Quiere ir a visitar a todos los que se encuentran en las tinieblas y a la sombra de la muerte. Estoy leyendo el Catecismo en su numeral 635. Repito, va a buscar a Adán, nuestro primer padre, la oveja perdida. Quiere ir a visitar a todos los que se encuentran en las tinieblas y a la sombra de la muerte. Va para liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva cautiva con él. El que es al mismo tiempo su Dios y su Hijo. Yo soy tu Dios y por tu causa he sido hecho tu Hijo. Levántate, tú que dormías, porque no te he creado para que permanezcas ahí. Escuche cómo nos habla, ahí encadenado en el infierno. Levántate de entre los muertos, yo soy la vida de los muertos. Esa era la homilía antiguamente en el sábado santo. Tú que estás entre los muertos, dice, levántate, libérate. Hermano, es doloroso ver cómo el mundo se debate hoy en día lejos de Dios. Es doloroso ver cómo el mundo aborrece todo lo que es de Dios. Mire, seguidores, miles de seguidores, aquellos que cuentan buenos chistes, miles de seguidores, aquellos artistas seculares, etcétera, pero pocos seguidores, como siempre ha tenido Jesús. Por eso ya es tiempo, dice, que nos levantemos de entre los muertos. Si tú conoces a alguien, hermano amado, amigo que me escuchas esta noche, ve y háblale que Cristo está vivo, Cristo resucitó, que Cristo quiere descender al infierno donde tal vez lo tiene el enemigo cautivo. Ahora, si tú sientes que no le puedes hablar, pues hay una forma muy sencilla y siempre lo he dicho. Solo etiquétale ahí en su muro esta predicación para que él sepa o ella sepa que Dios le ama tal y como es. Porque a veces se siente indigno uno de Dios. Yo soy tan malo que yo no merezco el perdón de Dios. No, por eso vino Jesús precisamente, para liberarnos
a todos los que de alguna manera éramos cautivos. Con la ayuda del predicador católico Juan Francisco Quintana, nos hemos enterado del por qué Jesús descendió a los infiernos. Este es un tema poco abordado, por eso le agradecemos el haber observado este video hasta el final. Le sugerimos compartir esta reflexión con todas las personas que le sea posible. De esta forma contribuirá con la evangelización digital.